Notícies a tot trapo. Les setmanes posteriores surgió una prensa autonómica ya nacional la escandalosa confusión en las medidas de trenes para Asturias y Cantabria. Según este diseño erróneo, los vagones no entrarían por los túneles de estas dos comunidades. Los ejecutivos de Asturias y Cantabria pidieron en el momento acciones disciplinarias y resarcitorias al Ministerio de Transportes. En el Ministerio refugaron que los trenes estuvieran fechos y que el error no generará más gasto público, solo un retraso en una entrega. Respecto a los ceses, el Ministerio anunció 2 despidos. Los medios expublicaron que el Ministerio aprovechó una jubilación y un cese provisional. El presidente asturiano, Adrián Barbón, y el su homólogo cántabro exigen ceses sin llegar a la Secretaría de Estado por parte de Barbón, a más de una compensación por los perjuicios del retraso. Infiesto, la película de Netflix grabada mayormente en Asturias, convirtióse en uno de los grandes éxitos de la plataforma. El thriller de Vaca Films grabóse principalmente en Asturias, entre Piloña, Xixón y Llangreu, y también rodaronse escenas en Galicia. Sí que así, de ellas voces queixáronse de la falta de presencia de asturianos y de los nuestros acentos en el film, en el que participen actores gallegos y catalanes. Con el tramo de la semana postrera facíase público el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anulaba la ordenanza de movilidad del Ayuntamiento. El tribunal resolvía así los recursos presentados por Foro Asturias y el Partido Popular. Duro golpe a los planes del gobierno de Ana González, frustrados nuevamente por rechazo a los presupuestos presentados por el gobierno del PSOE e Izquierda Unida. La oposición en bloque decidió refugar las cuentas presentadas por el Bipartitu con el voto a las contra de Podemos.